Hola ante todos. Ahora vamos a tratar la sección 2.3, lo que es voltaje, corriente y resistencia. A ver, primero que nada, decir que el tema de voltaje, el tema de voltaje y corriente principalmente, son muy debatidos en YouTube, en libros también. ¿Por qué? Porque no todos, o sea, tienen el mismo concepto, no todos lo explican de la misma manera y no todos sienten que están totalmente seguros de lo que dicen. O al menos no totalmente seguros, ¿no? Van como que a entender lo que les funciona a ellos. Algunos, ¿no? Entonces, primero que nada, decir que el tema de voltaje y su explicación tiene diferentes niveles. Diferentes niveles. Recuerden que nosotros, o sea, estamos yendo para lo que es el campo de ingeniería. Ingeniería. Entonces, es muy diferente la explicación que podemos obtener detalladamente de un físico a nosotros, por ejemplo, en la explicación que nosotros necesitamos sobre el voltaje. Ahora, sobre el voltaje también se han propuesto muchas analogías, muchas analogías. Por ejemplo, ustedes habrán oído, por ejemplo, lo que es del tanque del agua, o de la manguera, también, ¿no? Analogías para representar esto, lo que es el voltaje, o cuál sería su rol en un circuito eléctrico, ¿no? En este caso, vamos a usar, porque justamente aquí el voltaje también se define, ¿no? El libro de Boylestad. Justamente aquí viene la definición de lo que es el voltaje, ¿no? Y en este libro también da otra definición de lo que es el voltaje. Pueden ser un poco diferentes, claro, pero al final, por ejemplo, van a llegar a lo mismo, algo similar, ¿ok? Entonces, aquí decirles que voy a presentar dos definiciones. Una de este libro, que puede que también sea aceptable, y otra de este libro que también puede que sea aceptable. ¿Ok? Tanto el libro de Boylestad como el de Floyd. Entonces, comencemos. Este video sí va a ser un poco también largo, justamente porque voy a tratar de graficar esto de manera intuitiva para que se entienda, ¿no? Veamos, dice, el voltaje, la corriente y resistencia son cantidades básicas presentes en todos los circuitos eléctricos. Sí, chicos, ustedes ya que han llevado cursos de introducción ya han visto que estas magnitudes las van a usar. ¿Qué más? El voltaje es necesario para producir corriente, ya. Lo vamos a ver más a detalle cuál es el rol del voltaje, cuál es el rol de la corriente, cuál es el rol de la resistencia, quién provoca a quién hace que tal cosa se comporte de tal manera, lo vamos a ver. Como dice acá, la relación de estas tres cantidades se describe mediante la ley de Ohm, en el capítulo 3. Eso es más adelante, la ley de Ohm, claro. ¿Ya? Estos son todos los objetivos, lo pueden leer, pero a nosotros nos interesa ahorita ir ya al meollo del asunto, a donde está el conflicto y tratar de dar la mejor explicación. ¿Ok? Veamos primero lo que es la explicación de Floyd, ¿no? A ver, voltaje. Leeré un poco, pero voy a interpretar lo que dice acá. ¿Ok? Dice, como se ha visto, existe una fuerza de atracción entre una carga positiva y una carga negativa. Es verdad. Por ejemplo, aquí tú puedes ver una carga positiva, aquí tú puedes ver una carga negativa. ¿Qué hay entre ellos? Como dice ahí, hubo una fuerza de atracción, ¿verdad? Por ser de diferentes cargas, ¿no? Se atraen, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, se debe aplicar, mira, esta parte que está subrayada de hasta acá, no la vamos a usar, o sea, no la vamos a aplicar tanto, porque vamos a también modificar un poco de la explicación de lo que es Floyd. ¿Ok? ¿Por qué hice esta parte, no? Se debe aplicar cierta cantidad de energía en forma de trabajo para vencer dicha fuerza y separar las cargas a determinada distancia. Ya, comenzando, ¿no? Comenzando con la primera explicación de lo que es el voltaje. Cuando, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú estás creando una batería. Tú estás creando una batería, ¿ya? Ya. No me refiero a una pila. Sé que algunos van a discrepar con eso, ya. Simplemente tú estás creando una fuente de voltaje, ¿ok? Estás creando una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué necesitas? Una región cargada negativamente y una región cargada positivamente. Ya. Tú sabes que estas, por tener diferente tipo de carga, se van a atraer, ¿no? Entonces, ¿qué?
para separarla cierta distancia de estas dos regiones, ¿qué debes aplicar? Tú, cierta cantidad de energía, porque tú gastas, por ejemplo, intuitivamente veamos que tú gastarías una cantidad de energía en mover esta cantidad, esta región, de esta región, una cierta distancia. Tú utilizarías tu fuerza, ¿no? Utilizarías, al final gastarías energía, ¿no? ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. O sea, el primer paso dice, o sea, se debe aplicar cierta cantidad de energía en forma de trabajo para vencer dicha fuerza y separar las cargas a determinada distancia. Ok, entonces aquí, recuerda, tú has separado, por ejemplo, tú has usado tu energía para separar esta región negativo, digamos, región negativa, de la región positiva una cierta distancia. La has separado de la región positiva, una cierta distancia. ¿Ok? Vale. Entonces, todas las cargas opuestas poseen cierta energía potencial a causa de la separación que hay entre ellas. Es decir, en estas cargas opuestas existe, como dice acá, una energía potencial. ¿Ok? Una energía potencial a causa de la separación que se ha producido. O sea, es decir, nosotros para separarlas hemos usado energía. Y es por eso que cuando hay esta separación, cuando ya se llega a este caso, hay energía potencial debido a la energía que nosotros hemos usado para separar. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, esto va a querer volver con esto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se atraen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la diferencia en energía potencial por carga es la diferencia de potencial o voltaje. Es decir, la diferencia que hay entre la energía potencial en este punto y este punto, o sea, es lo que llamamos voltaje. Es lo que llamamos voltaje. Es decir, por ejemplo, para separar esta carga de, supongamos de menos un coulomb, pues. Disculpen, estaba un poco. Ya. Ya. Aquí teníamos nuestra carga, nuestra región negativa, ¿no? Tú aplícame menos un joule a esta carga de un coulomb de carga negativa, de carga de electrones, para separarlo. ¿Tú cuánto has usado? Un joule. ¿Cuánto es la carga? Un coulomb. ¿Lo separaste cuánto? Una cierta distancia. Ok. No nos importa cuánto. Simplemente que lo separes. ¿Ya? ¿Cuál es la carga que se ha movido? Un coulomb de carga de electrones, ¿no? ¿Cuál es la energía usada? Un joule. Ok. A mitad de camino, tú gastaste menos energía de un joule, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Un joule es la cantidad de energía que tú ya gastaste cuando ya lo dejaste en este punto. Pero a la mitad de este punto, ¿cuánta energía podrías haber usado? Menos un joule, ¿verdad? 0.5 joules, 0.4 joules, ¿no? Entonces, cuando estaba acá, esa carga pegadito, ¿cuánta energía tú habías usado para moverlo? Cero, ¿no? Cero joules. Cero joules. Entonces, es debido a, a que cuando ya tú lo dejas acá, existe una energía potencial, ¿no? En este caso un joule, ¿no? Y en este caso, o sea, aquí cerca, 0 joules, o sea, no, en ese momento que no habías movido nada. Entonces, esa diferencia de energía que hay acá, de un joule, aquí hay 0 joules, entonces es lo que llamamos, o sea, diferencia potencial, ¿no? Diferencia de potenciales, ¿no? Y al final lo que se convierte en como voltaje. ¿Por qué? Voltaje es la relación de un voltio es igual a un joule sobre un coulomb. O sea, es la cantidad de energía que se ha usado para separar una carga de un coulomb. O sea, un voltio es la que se ha usado un joule de energía para separar una carga de un coulomb. ¿Ok? A eso es lo que se refiere. Cuando nosotros decimos que la diferencia de potencial entre estos dos puntos, estas dos regiones, es un voltio, quiere decir que se ha usado, o sea, un joule de energía para separar, o sea, estos dos, para separar un coulomb, pues, un coulomb en este caso que puede ser este, ¿no? El que se ha movido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice que es una energía potencial?
cuando estos dos, aquí mire, mire, en esta parte, a ver, ya. En los circuitos eléctricos el voltaje es la fuerza propulsora y es lo que establece la corriente. Ok, pero aquí está la analogía. Considere un tanque de agua que está soportado a varios pies sobre el nivel del suelo. Ahora vamos a dibujar acá nuestro tanque. Porque vamos a entenderlo, vamos a entenderlo esto con el tanque, mira. Aquí tienes el suelo, aquí tienes tu escalera, ¿ya? Aquí tienes tu tanque, ¿ya? Aquí hay una manguera, aquí sale la manguera, ¿listo ya? Aquí quiero ver una cierta distancia, ¿ya? Aquí tú estás tus escaleras para subir, para subir. Entonces, ¿qué hice? ¿Ya? Se debe ejercer una cantidad dada de energía en forma de trabajo para subir agua y llenar al tanque. Mire, al nivel del suelo, cuando tú estabas acá y con tu baldecito de agua, ¿cuánta energía tú has usado acá? O sea, para... Al final, o sea, ¿cuánta energía respecto a esto has usado? Cero, ¿no? Cero joules, porque tú no has movido aún el tanque, el agua, ¿no? Está en el nivel del suelo, ¿no? Está en el nivel de abajo, ¿no? Pero tú para llevar acá, arriba, ¿tú qué vas a usar? Energía. Porque vas a gastar energía, ¿no? Entonces tú subes, 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 subes y ya dejas aquí el agüita, ¿no? Entonces esa energía que tú has gastado, como dicen, ¿no? Una vez almacenada el agua en el tanque, el agua tiene cierta energía potencial que si es liberada puede utilizarse para realizar trabajo. Es decir, aquí había también, digamos, agua, ¿no? Agua estancada, ¿no? Agua. No sé, agua estancada, ¿no? ¿Ya? No hemos abierto aún el caño, no hemos abierto aún el caño, ¿ya? No hemos abierto aún el caño. Aquí había agua estancada que no salía porque, no sé, había un tapón. Había un tapón. Ahorita justamente voy a explicar por qué estoy poniendo aquí diciendo que hay agua estancada. ¿Ok? Entonces, la cosa es, tú ya has usado tu energía para subir aquí el agua. Entonces, cuando tú llevaste el agua a este punto más alto, aquí él dice que este agua tiene una energía potencial. Esa energía que tú gastaste se convirtió en energía potencial ahora. ¿Debido a qué? Debido, por ejemplo, a la gravedad. La gravedad que ahora, al estar en una altura, tiene, o sea, tiene la capacidad de poderlo hacerlo caer, ¿no? Poderlo hacerlo caer. Entonces, dice, el agua tiene cierta energía potencial que si es liberada puede utilizarse para realizar trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando se abre el tapón, el agua acá comienza a empujar a toda esta agua que está estancada, ¿no? Y entonces, ¿qué comienza a haber? Trabajo, ¿no? Por el movimiento del agua. Está empujando, está empujando, está empujando, ¿no? Está empujando y este agua se puede usar como para regar, ¿no? Para regar, para generar el movimiento del agua por acá, por un regadío, ¿no? De la misma manera, o sea, cuando tú estabas en el suelo, cuando uno llevabas el balde, era como cuando tú tenías tu región de carga negativa aquí pegado a la carga positiva. ¿Ok? Entonces, tú aquí utilizas energía para subir acá arriba el agua. Y esa energía se quedó aquí ya convertida en otro tipo, como energía potencial, ¿no? Gravitatoria, ¿no? Entonces, tú justamente aquí es la analogía, es que tú usaste energía negativa, o sea, disculpen, tú dejaste energía para mover esta región negativa hasta este punto. Esa energía que tú gastaste se ha convertido ahora en una energía potencial. O sea, similar a esto, por estar acá, o sea, este punto, este destino final es el destino final del que, o sea, es como de estar arriba, de llevar el agua arriba. Entonces, esa fuerza que tú gastaste ahora se ha convertido en energía potencial respecto a este punto, ¿no? Respecto a este punto. Aquí está la energía potencial, aquí está la energía potencial, arriba, cuando está arriba el agua. Entonces, cuando tú abres el tapón, cuando tú estableces ya una conexión, ¿qué pasa? Que se va a explicar esa energía, la energía que tú has usado. La energía que tú has usado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a comenzar a mover. ¿Qué cosa vas a empujar?
O sea, vas a crear un flujo, ¿no? Ujú. Entonces por eso se dice que cómo tú puedes entender un voltio. Un voltio que es igual. Un voltio lo puedes leer así. Un voltio es igual a haber aplicado un joule de energía para separar una región de carga negativa de un coulomb y ahora hasta ahí, pues hasta ahí esa es la energía potencial en ese punto. ¿Ok? O sea, la diferencia de potencial en esos puntos. Ahora, claro, porque diferencia potencial, ¿por qué se dice? Porque respecto a este había cero, pues. Por eso es un joule, se cuenta desde ahí. Aquí había cero, aquí había 0,5, aquí había un joule. Esa es la diferencia potencial. ¿Ok? Un joule menos 0 joules, ¿no? Te da un joule, esa es la diferencia potencial. Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando tú conectas, por ejemplo, tú has visto cuando tú conectas a un polo positivo, un polo negativo, un cable, una resistencia, una lámpara por acá, un foquito, ¿qué va a pasar? Que entonces tú vas a aplicar esa energía potencial. Es similar, o sea, conectar acá este cable es similar a que nosotros abramos este tapón de agua, o sea, y ya haga el contacto con la manguera para que comience a empujar. Entonces, ¿con qué fuerza, con cuánta energía va a estar moviendo por este cable a un coulomb? Justamente con la fuerza, con la energía potencial que tiene acá, de un joule. De un joule. Es decir, tú conectas esto y la energía que tú habías usado, que estaba almacenada acá, ya la diferencia potencial acá, de un joule, al momento de que tú lo conectes y ya que tú establezcas un camino, esa misma energía es la que tú vas a estar aplicando por cada coulomb, por cada coulomb de carga de electrones. ¿Se entiende? Entonces tú vas a comenzar acá a crear una corriente, ¿no? Vas a comenzar a crear una corriente, ¿no? Porque ese es como el punto alto, ese es como el punto del agua, pues, ¿no? El agua aquí también, tú cuando lo conectas, cuando tú abriste, comenzaste a ver movimiento. Aquí tú justamente también hubo movimiento, comenzó a empujar. ¿Con qué? A cada carga, un coulomb de carga lo empuja con un joule de energía. ¿Se comprende? Ya. Entonces, ese es justamente, como dice, el voltaje o diferencia de potencial, o sea, el hecho que nosotros hayamos establecido una diferencia potencial, es la fuerza propulsora, es lo que establece al final la corriente, ¿no? ¿No? Entonces, justamente esta es la definición, lo que da disculpen, Floyd, para lo que es el voltaje. Espero se haya comprendido. Pero acá también nosotros vamos a estudiar, o sea, la de Boylestar, la definición de Boylestar. Ahora, miren. Ahora dice, a partir de aquí en la figura 2.5b, si tomamos un coulomb de carga negativa cerca de la superficie de la carga positiva y lo acercamos a la carga negativa, a ver, ¿de qué estoy hablando? Okay, miren, la figura B, mira, acá, primero que se dijo, se habían creado regiones de carga positiva y regiones de carga negativa, separadas a una cierta distancia, ¿ya? Ya, de algún modo lo separaron, ¿ya? Ahí, la diferencia de Floyd, o sea, no estamos diciendo que estamos hablando de la energía que usamos para separarlo, ¿no? ¿No? Simplemente decimos, ya, ya están separados, listo, listo. ¿Ya se habrá aplicado energía? Sí, se habrá aplicado energía para separarlo, ¿ya? Entonces, dicen, si tomamos un coulomb de carga negativa, ¿cuál es ese coulomb de carga negativa? Esto de acá. Ese es el coulomb de carga negativa. Dice, am, cerca de la carga positiva, o sea, cerca de esta región positiva, y lo acercamos a la carga negativa, debemos gastar energía para vencer las fuerzas repelentes de la carga negativa más grande y las fuerzas de atracción de la carga positiva. Es decir, si tú quieres acercar este coulomb de carga negativa a esta parte, a este punto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a tener que hacer? Aplicar energía, ¿no? ¿Para qué? Para romper, o sea, para superar, o sea, las fuerzas en este caso, sería atracción. Esta masa de acá, por su campo eléctrico, estaría intentando atraer a esta carga negativa hacia acá.
Entonces tú, para evitar que se pegue, tú tienes que poner tu fuerza para jalarlo hacia allá. ¿Sí o no? Entonces, tú ahí, ¿qué estás haciendo? Gastando energía, ¿no? Cuando tú estás en este punto, ya tú habrás usado cierta cantidad de energía, ¿no? Cierta cantidad de energía. Pero estás a mitad de camino. Hasta acá tú has usado solamente un joule de energía, ¿no? Cuando tú estabas acá, la energía que tú has usado era 0 joules, ¿no? 0 joules, estaba ahí pegado, ¿no? Ok, entonces aquí está la carga, el coulomb de carga de electrones, ¿no? A mitad de camino, ¿no? La diferencia de potencial, o sea, hasta ese momento, o sea, el voltaje entre estos dos puntos es un voltio hasta ahorita. Hasta ahorita es un voltio. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora, bueno, vamos a seguir con esto para terminar y luego vamos a definir qué es el voltio también. ¿Ok? Entonces, seguimos empujando. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya lo vas a acercar a la región negativa, o sea, es negativo con negativo. ¿Qué va a intentar hacer esto y este? Se van a intentar separar, repeler. O sea, se van a crear fuerzas para empujarse en sentidos contrarios. ¿No? Entonces, justamente para superar esa fuerza de repelación, tú tienes que usar fuerza para pegar, disculpe, tú tienes que necesitar energía para pegarlos. Tu energía para pegarlos. Es como agarrarlo con tu mano, ¿no? Entonces tienes que utilizar tu energía para pegarlo justamente a eso. ¿Qué ha pasado? Que tú, para sacarlo en primer lugar desde este punto, tú usaste energía. Cuando estaba a mitad de camino, ya era más débil, ¿no? La fuerza de atracción de este. Pero tenías que pegarlo a este. Entonces tuviste aún que usar energía para pegarlo a este. Para pegarlo a este. Entonces, hasta ahí tú has usado, ¿cuánto? 2 joules de energía por un coulomb de carga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un coulomb de carga? Porque esa es la carga que se movió, ¿no? Ahora dice, en el proceso de mover la carga del punto A al punto B, en la figura 2.5b, ya, dice, si se utiliza un total de un joule de energía para mover la carga negativa de un coulomb, hay una diferencia de 1 volt entre los dos puntos. Justamente es lo que se decía, ¿no? Hasta acá tú has usado un voltio, ¿no? Disculpen, un joule de energía para mover un coulomb de carga. Entonces, ¿qué es el voltio? El voltio es que si tú utilizas un joule de energía si tú utilizas un joule de energía, a ver, un poco más, ya. Si tú utilizas un joule de energía para mover la carga, esta carga negativa de este punto a este punto, entonces la diferencia será 1 volt. O sea, será representado así, como está acá. 1 volt, 1 volt es igual a esto, a haber usado un joule de energía para moverlo hasta tal punto. ¿Y qué has movido? Una carga de un coulomb de electrones. ¿No? Ahora, si en este caso, por ejemplo, dice, ya, observe en particular que la carga está en coulombs, la energía en joules y el voltaje en volts. Ya, esto es más que nada historia, ¿ok? Ahora, si ahora la carga se mueve hasta la superficie de la carga negativa, es decir, si ahora lo movemos ya está completamente hasta acá, consumiendo 2 joules de energía en el viaje, hay 2 voltios entre los dos cuerpos. Entonces, se concluye, ¿no? Que esa es la razón por la que exista 2 voltios entre estos dos puntos, ¿ok? ¿Qué más dice este libro? Mire, imagínate ahora, si las regiones son más grandes, es decir, hay más carga negativa acá y más carga positiva acá, se va a necesitar que, mira, el mismo coulomb de carga, o sea, tú necesitarías más energía para romper, o sea, las fuerzas de atracción acá y las fuerzas de repulsión acá. Estarías gastando 4 joules en mover un coulomb de carga desde acá hasta acá. Y esa es la razón por la que entre estos dos puntos habría una diferencia potencial de 4.8 voltios, porque aquí habrías usado 0 joules y aquí habrías terminado de usar tus 4.8 joules, ¿no? Para mover esa carga de un coulomb de electrones.
Entonces, miren, ya esto es justamente para representar, ¿no? Cómo se entendería lo que es el voltaje. Pero, a ver, nosotros sabemos ya, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Se sabe que cuando en un circuito eléctrico, por ejemplo, de una lámpara, tú tienes tu batería acá, tu positivo y tu negativo, ¿no? Y aquí tienes tu lamparita. Voy a intentar dibujarla bonita, ¿ya? ¿Ok? Tú simplemente la conectas. Positivo, negativo. Ya. Entonces, a ver, y ya. ¿Qué pasa cuando la conectas ya de frente? ¡Pum! Se ilumina. Ok. Pero, a ver, primera pregunta. ¿Qué significa que este lado esté marcado con el positivo? En la batería. A ver, cuando este lado de una batería está marcado con el positivo, quiere decir que aquí hay iones positivos. Iones positivos. Es decir, que acá hay una carga neta positiva. ¿Ok? Acá hay así. Como lo vimos así. O sea, esta es una región cargada positivamente. Mientras que en este lado negativo, ¿qué hay? Pueden haber iones negativos o simplemente electrones. Electrones, ¿ok? La cosa es que aquí todo es una región negativa. Pura región negativa. Están separados, ¿no? Separados. Recién cuando se conecta, ya comienzan a viajar los electrones. Pero vamos a ser detallados en esto. Vamos a decir, a ver, primera pregunta, de dónde se mueven los electrones en este circuito? ¿O qué, en primer lugar, qué se mueve en un circuito eléctrico como este? Se mueven los electrones, se mueven los iones positivos. ¿Qué se mueve? Ya. A ver, aquí vemos con términos como la corriente convencional, la corriente real. Ok, a ver, primero veamos cómo es que realmente sucede. A ver, vamos a dibujarlo un poquito más chévere esto. ¿Ya? Aquí voy a volver a dibujar la batería. Aquí tienes tu positivo, tu negativo. Tienes acá tu foquito. ¿Ok? Y esto vuelve para acá. Ya. Aquí, como te digo, tú tienes tus positivos, tus bolitas positivas. Y aquí tus negativos. ¿No? Tus negativos. Eso es lo que representa que sea el polo negativo y este es el polo positivo, ¿no? Una región cargada positivamente y una región cargada negativamente. Igual que esto. Igual que esto y esto. Eso es lo que representa. Entonces, ya. Cuando tú conectas ya de frente a eso, ¿qué va a pasar? A ver, tú sabes que aquí hay cobre, ¿no? Esto es, digamos que es cobre, ¿no? Y este era un mar de electrones. A ver, entonces, cuando se conecta esto de acá, mira, aquí lo vamos a representar aquí como un tubito, algo así. Algo así como un tubito lo vamos a representar. ¿Ya? Cuando se conecta, ¿qué pasa? Estos negativos con los electrones libres de acá, ¿qué hacen? Se van a intentar repeler, ¿no? Entonces, el electrón que estaba acá, digo, el electrón libre que estaba acá, lo va a empujar. Lo va a empujar, ¿ok? Hacia este punto. Hacia este punto se va a mover ese electrón que estaba antes acá. ¿Por qué? Porque ha habido una fuerza de repulsión, ¿verdad? Ya. De la misma manera, cuando este avanza acá, hay otro que estaba acá antes y avanzó acá. ¿Por qué? Porque este también empujó a otro. Este también empujó a otro. O sea, si cuando se conecta, este acá empuja a este acá empuja a este acá empuja a este, y el que estaba acá al momento de conectarse, o sea, ¿qué hizo? Que como este se estaba acercando a este, estaba empujándolo hacia dónde? Hacia allá. Y entra a la batería, ¿y qué pasa? Tienes tu ion positivo y tu electrón libre. ¿Qué pasa? Se unen esto y que se vuelve neutro. Un átomo neutro. Neutro. Ya no tiene carga uno de los átomos. O sea, uno de los átomos. Digamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando conectas, o sea, ya los cables a una batería. Pero además, o sea,
Miren, ya, ese es el primer caso, ¿no? A ver, disculpen un poco el desorden, ¿ya? Tú lo conectaste, ya, este de acá, este de acá empuja a este, entonces lo va a empujar hacia acá. Entonces, como se va a acercar hacia acá, va a empujar este de acá, va a empujar a este hacia allá. Entonces, cuando este se va a mover, ahora va a ocupar el lugar de este. Aquí, ¿qué va a dejar? Un hueco, un huequito, ¿ya? Un huequito. Entonces, igual acá, cuando, o sea, mientras va avanzando, aquí va dejando, o sea, va creándose un hueco, o sea, donde ahí estaba antes el electrón libre, va quedando un hueco, ¿no? Y aquí se va cubriendo así, pero va viendo un hueco ahí, ¿ya? De la misma manera, en este punto, cuando aquí, cuando aquí, al momento de conectarse, este de acá empuja a este hacia allá y ocupa ya este lugar, aquí queda un hueco. Entonces, aquí lo que podemos decir es que, a ver, este hueco lo están representando como si fuera, o sea, las cargas positivas. O sea, aquí el electrón, si el electrón avanza, va empujando hacia allá, va dejando este tipo de espacio. Y este tipo de espacio se le comienza a ver como, digamos, una carga positiva. Pero esa carga positiva, o sea, mira, en el primer momento se creó este hueco. Ahora, ese electrón libre que está acá, va a empujar a este hasta este hueco. ¿Ok? Al momento de empujarlo, ahora el hueco va a estar acá. ¿Ok? Y entonces, de la misma manera, mientras los electrones van avanzando acá, va avanzando un electrón, o sea, ocupando lugar, dejando otro lugar libre. Aquí va viendo como un tipo de vacío, de hueco que va avanzando así. Tararara, así, tal cual. Y como les digo, aquí, o sea, hay este tipo de artificio. Cuando dicen, ¿qué se mueven? ¿Los electrones se mueven partículas cargadas positivamente o partículas cargadas negativamente? ¿Qué se mueven? Mira, en realidad lo que se mueve, lo que realmente se mueve ahí, o sea, son las partículas negativas. Son partículas negativas las que se mueven así, realmente. Pero, o sea, ¿por qué existe la corriente convencional? ¿Y por qué se ha dejado la corriente convencional aceptada hoy en día aún? ¿Por qué? Miren, entonces, la realidad es esta. Solamente que en el pasado cuando se estaba estudiando esta teoría, se consideró, ¿no? Que decía, ¿no? El lado positivo es la región de mayor potencial. Entonces, las partículas de mayor potencial se mueven las de un menor potencial. Entonces, supuestamente dijeron, las partículas positivas son entonces las que se mueven, son las que se mueven dentro de los cables. Pero no era así. Porque o sea, no, el protón, o sea, está en el núcleo, ¿no? Está ahí en el núcleo, no se mueve, ¿no? Lo que se mueve son las partículas negativas. Pero aquí hemos visto este tipo de hueco que, o sea, no es otra partícula, ¿no? Es un vacío, ¿no? Pero se le considera como o sea, cuando esto avanza a un átomo de cobre, ¿ya? A un átomo de cobre, va a dejar, y sale un electrón libre del átomo de cobre, o sea, se queda cargado positivamente. Se queda cargado positivamente. Entonces, ese es el tipo de hueco al que se refiere, ¿no? El que constantemente un electrón cubre un átomo de cobre, pero luego, debido a que estos se están empujando, este electrón libre deja este átomo de cobre y lo deja cargado positivamente. Y luego se vuelve a producir el mismo fenómeno acá. O sea, se están creando como que iones positivos, pues. Iones positivos, o sea, debido a que los electrones libres se están viajando. Entonces, esa es la razón por la que hoy en día se dice, ok, miren, en la corriente convencional, sí, lo que se mueven realmente son los electrones, ¿no? Son las partículas. Pero vamos a utilizar la corriente convencional, ¿por qué? Porque para ese entonces ya se habían hecho muchos diagramas, muchos esquemas, muchos componentes, todo basado en esta simbología de lo que era el positivo y el negativo. Entonces, debido a que no quisieron cambiar esta simbología, estos esquemas, todo el avance,
y vieron que no había problema, ¿no? O sea, podemos decir, esto es un artificio, es una manera de verlo, o sea, ya, los electrones realmente es lo que mueve, pero aquí, supuestamente, o sea, se está creando como les digo, se está dejando un átomo, digo, un ion positivo, porque llega un electrón, lo convierte en neutro, pero se va ese electrón hacia el otro lado y queda nuevamente como ion positivo. Igualmente, aquí, o sea, va viajando, se van creando iones positivos en este sentido. Aquí estaba el ion positivo, luego el ion positivo se crea acá, luego el ion positivo se crea acá. ¿Por qué? Porque el electrón, por ejemplo, aquí llega un electrón a este ion positivo de acá, lo convierte en neutro. Ahí lo convierte en neutro. ¿Ok? Antes era ion positivo, ahora ya no es ion positivo. ¿Ya? Entonces, ese electrón ahora se va, porque lo están empujando. Ahora este lo convierte en neutro y a este ¿cómo lo deja? Lo deja cargado positivamente, ¿no? Y eso es lo mismo que ese electrón libre que estuvo viajando le fue causando a todos ellos, todos ellos, todos ellos. Y estuvo haciendo, o sea, estuvo haciendo que pareciera, ¿no? Que estuvieran viajando, o sea, partículas positivas, ¿no? En realidad era debido al movimiento de los electrones, ¿no? En ese sentido, que hacía como ver, como de manera, como les digo, de un artificio, que hay partículas positivas que se mueven en este sentido, que van de la región positiva a la región negativa. ¿Ya? Espero que se haya comprendido de esa manera, porque esa sí es la manera correcta de interpretar, o sea, lo que pasa dentro de los cables, ¿no? Esta práctica de ver cómo se mueven los electrones dentro y cómo se van creando este tipo de huecos, los huecos, como les digo, se van creando en ese sentido, mientras los electrones van avanzando en esto, es un artificio, ¿no? A esos huecos, como les digo, recuerden, le estamos viendo como partículas positivas y estos como partículas negativas, ¿no? Entonces la corriente convencional existe porque dijimos, oye, pero nosotros podemos considerar a los huecos que se van creando en este sentido, como partículas positivas. ¿Qué problema habría si representa la misma situación? O sea, que digamos esto, que hay huecos, que hay, o sea, partículas positivas moviendo en ese sentido, representa esto, que hay electrones que se están moviendo en el otro sentido. Entonces dijeron, podemos trabajar de esa manera, o sea, no es necesario cambiar, o sea, de alguna manera viene a ser una equivalencia. ¿Ok? Entonces, por esa razón que existen dos corrientes, ¿no? La real y la convencional. Y ya les expliqué por qué la convencional aún se mantiene hoy y por qué se produjo, por qué existe. Como un error, ¿verdad? Como un error. Ahora, veamos esta última parte, ¿ya? Ahora, tú tienes tu región negativa acá, tu región positiva acá. Entonces, como les digo, aquí tienes o sea, tienes tu electrón que ya del cable de cobre, aquí. ¿Y qué va a pasar, no? Aquí, ustedes como ya saben, miren, si ese electrón, o sea, este paquetito de Coulombs de carga, hasta acá llegó a 4.8 voltios, digo 4.8 joules, entonces imagínense ya ahora cuando ya está conectado. Y ya aquí tenemos este, este paquete de Coulombs de carga de electrones. ¿Qué va a causarle acá? Lo va a intentar ya mandar hacia allá, o sea, ya nosotros ahí ya no intervenimos para sostenerlo ahí, sino ya simplemente estamos diciendo, ya conectamos estas dos regiones, aquí hay una lámpara, listo, hay una lámpara. ¿Qué va a pasar con este paquete de Coulomb de carga de electrones? Ah, ya lo va a mandar porque lo va a repelir, lo va a intentar mandar hacia allá, volver hacia allá. Entonces, ¿con qué energía? ¿Con cuánta energía se lo va a intentar mandar? Con esta. 4.0 joules por cada coulomb de carga. Es de esa manera, o sea que en los cables, o sea, en esta parte, al primer electrón que lo está mandando con qué cantidad de energía, digo, al coulomb de carga de electrones, con qué energía lo está mandando. Por ejemplo, supongamos que aquí está el coulomb de carga de electrones, ¿no? ¿Con qué energía lo está mandando hacia allá? Justamente con la diferencia potencial que había entre estos dos, con la energía, o otra manera de entenderlo, con la explicación que se dio, si tú utilizas un paquete de electrones de Coulomb para mover acá, gastas la energía, entonces esa misma energía que has gastado es la que se va a aplicar
cuando tú conectes una barra de cobre y lo comienzas a mover hacia allá. ¿Se comprende? ¿Se comprende? O sea, primero vimos allá, tú gastas energía para mover de acá a acá, pero ya en el caso real, ya conectas la varilla, conectas el alambre y ya, pues a cada paquete de Coulomb de carga de electrones lo va a mandar con esa cantidad de joules que se gastó a cada cantidad de carga. ¿Mm? Espero que se haya comprendido esta parte. Y bueno, solamente aquí vamos a repasar esto. Dice, la ecuación definitoria para lo que es el voltio es joules entre coulombs. Joules representa energía, coulombs representa el paquete de carga, que en este caso lo podemos ver como electrones, ¿no? Ahora, si tú me dices, oye, pero también podemos hablar, o sea, como dije, la segunda la corriente convencional. Entonces, aquí habría tu paquete de coulombs, ¿pero de qué? De cargas positivas. Pero eso ya saben que no son protones, no son iones positivos. O sea, bueno, son iones positivos. Ese es el artificio de que se estén moviendo los electrones en ese sentido, que va a hacer parecer que este paquete de coulombs de carga positiva se va a mover hacia allá. Entonces, siguiendo la corriente convencional, ¿con cuánta energía se estará moviendo en este caso este paquetito de coulombs de carga positiva? Mira, si este positivo es positivo, lo voy a intentar mandar hacia allá, ¿verdad? Lo voy a intentar, esta parte está fija, ¿no? Lo voy a intentar mandar hacia allá. Entonces, ¿con qué energía? Con la misma energía que mandaría un paquete de Coulomb, o sea, si hicimos un paquete de Coulomb de carga negativa hacia allá, viendo la corriente real, con esa misma energía. Es decir, o sea, si aquí se gastan 4.8 voltios entre estos dos puntos, entonces, si tú dices, yo tengo una carga de un Coulomb de carga positiva acá, ¿cuánto aplicaría de energía acá para moverlo hacia acá? Debido a la diferencia potencial entre estos dos puntos, moverlo de acá hasta acá sería un total de 4.8 voltios. O sea, va sumando 2 voltios, 2 joules, 3 joules gastados, 4.8 joules gastados en moverlo hasta acá. Y eso es viéndolo según la corriente convencional, ¿no? Ahora, un detalle más. Cuando un electrón ya de acá, o sea, el que estaba acá al inicio, salta acá y se une con un ion positivo, ya lo vuelve neutro, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que la región positiva se ha visto disminuida porque ahora uno es neutro. Un átomo ya es neutro. Ya, entonces no quiere decir que mientras más van llegando los electrones, se va quedando, o sea, esta parte se va quedando vacía de electrones y esta parte se va quedando vacía de iones positivos. Pues sí, sí, claro, pero por ejemplo, ¿cómo funciona una pila? Ya, si se tiene que mantener la diferencia potencial de 4.8 voltios entre estos dos puntos, ¿qué debe pasar? A ver, si un electrón de acá sale, hay otro electrón que debe llegar. Si un electrón aquí se une y crea un átomo neutro, se debe crear un ion positivo, ¿no? Un ion positivo. Entonces, ¿qué pasa? En las pilas hay una reacción química que suple esto. Es decir, si un electrón negativo se va, aquí en medio de esto hay todo un proceso químico por el cual se crea un electrón que justamente el que se ha ido, con el fin de mantener la región de carga negativa igual. Y de la misma manera, o sea, si aquí había un ion positivo, ya, digamos un ion neutro, un átomo neutro, entonces en la reacción química, aquí en esta parte intermedia, lo que hace es quitarle a este átomo neutro nuevamente ese electrón que lo había vuelto neutro y convertirlo de nuevo en un ion positivo. Ese electrón que le quita se lo manda acá. ¿Con el fin de qué? Con el único fin de mantener las regiones iguales, o sea, la diferencia de potencial que se mantenga, 4.8 voltios.
cuando se va acabando, o sea, la carga positiva, la carga negativa se van volviendo, o sea, neutros, o sea, acá se va quedando vacío y aquí se va quedando neutro. ¿Qué pasa? Que ya, o sea, ya no hay una diferencia potencial, pues. Ya no hay diferencia, o sea, esto se va haciendo más chiquito, como esto. Como esto. Entonces, ¿por qué una pila se acaba? Una pila justamente se acaba porque ya esta reacción química tiene, o sea, no puede seguir haciendo eso por siempre, quitándole a los átomos neutros su electrón, mandándolo para acá, eso, no, tiene un fin. Es por eso que al cabo de un tiempo ya no hay esa reacción química que restablece las regiones hacia el tamaño que debían tener. Ya no existe, ya no existen. Entonces ya es que en ese momento ya cuando la batería, ya la pila, disculpen, ya se queda agotada. Se queda agotada. Ya no hay diferencia potencial a eso. Ya se volvieron muy pequeñitos todo esto. Aquí hay cero electrones y aquí todos los electrones se unieron con todos los iones positivos y se volvieron y átomos neutros. Y ya pues aquí es vacío. La diferencia potencial, ¿no? ¿Cuánto sería? Cero. Cero. Ya no podría aquí empujar, o sea, aquí no habrían electrones que empujen a estos electrones de esta varilla acá. Entonces no podríamos inducir el movimiento, ¿no? No se podría inducir el movimiento. Ok. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las fuentes electrónicas, ¿qué pasa? Ya pues que estas ya justamente hacen lo mismo, solamente que ya estas ya no dependen de un tiempo limitado, de una reacción química. Ya su medio es electrónico ya. Ellos, mientras estén conectados, estarán ahí manteniendo esas regiones iguales. ¿Para qué? Para garantizar que haya esa diferencia de potencial. Listo. Entonces, esta viene a ser lo que es la explicación de lo que es el voltaje, ¿no? Justamente se vio la de Floyd, se vio la de Boylestad y una interpretación real, o sea, con la corriente real, ¿no? Ujú. Listo. Vamos acá a volver ya a ver un poco la parte más tranquila. Ok. Entonces, como se sabe, el voltaje se va a representar con la letra V. Ese va a ser el símbolo de la magnitud. ¿Ok? Tengan cuidado, miren. El símbolo de la magnitud es la V, pero inclinada. Pero el símbolo de la unidad va a ser la V no inclinada. No inclinada. ¿Ok? De la misma manera, aquí el trabajo va a ser con una W inclinada, es el símbolo de la magnitud, pero el símbolo de la unidad va a ser la J, de Joule, ¿no? Aquí, para la carga, el símbolo de la magnitud es la Q, pero para el símbolo de la unidad es la C, ¿no? Solamente que aquí tengan mucho cuidado porque aquí, mira, es la misma letra, solamente que hay una diferencia, que está inclinado el otro y el otro no lo está. Por eso dice, ¿no? A ver, dice, ¿cómo dice? Un vol es la diferencia de potencial entre dos puntos cuando utiliza un joule de energía para mover un coulomb de carga de un punto a otro. Bueno, es similar a lo que nosotros mismos vimos acá, ¿no? Nosotros vimos acá ya. Que cuando tú ya conectas, ¿no? Está un coulomb, ya aquí se aplicaría, ¿no? La cantidad de energía que antes, o sea, que se usó para separar estas dos regiones o que de esta manera tú lo puedes interpretar que tú moviste esto acá y entonces como esto está acá, ya al momento de conectarse a este electrón que está acá, entonces se le aplicaría esa cantidad de energía que sería. Pa. O sea, es la cantidad de energía que tú gastarías, de energía que tú gastarías moviendo este coulomb por tu cuenta de acá hasta acá, es la cantidad de energía que también este sistema, estas dos regiones se aplicarían a este electrón ya cuando tú no estás ya. Simplemente cuando el electrón aparece ahí, esa cantidad de energía que tú gastaste sería también la que ellos aplicarían para moverlo hacia allá. ¿No? Eso es a lo que se refiere. La diferencia potencial entre los puntos. Claro, diferencia potencial porque aquí es cero y aquí recién has gastado energía y se resta, ¿no? Por ejemplo, aquí es cero y acá es 4.8 voltios. 4.8 voltios menos cero quiere decir que aquí la diferencia es 4.8 voltios entre esos dos puntos, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, aquí era cero y hasta aquí este momento era 1 voltio. Entonces hasta ese momento
La diferencia potencial era un joule por menos 0 joules, un joule, ¿no? Ahora vamos a un ratito también acá a explicar esta cosita de acá. ¿Qué pasa, qué pasa con esto? ¿Ya? Disculpe. Aquí tienes tu foquito de nuevo. ¿Ya? Entonces, miren, cuando dice que en todo momento ya está gastando energía, ¿verdad? Pero se habrán dado cuenta, ¿no? Si ustedes ya han usado un multímetro, supuestamente miden acá la diferencia de potencial entre dos puntos y dice 0 voltios. 0 voltios, ¿no? Entonces, se está refiriéndose a que es este vacío en el que se está gastando energía, ya es como que hay una resistencia ahí muy grande. O sea, quiere decir que esta distancia, entre esta distancia, podríamos verlo como que directamente todo el foco, no el cable. Todo el foco estaría ahí conectado, pa. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, ay, oye, pero entonces de este punto a este punto hay una distancia, también debería haber una diferencia de potencial. Sí lo hay, pero es muy pequeño. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy pequeña. Y recién aquí de aquí se considera eso, ¿no? Solamente es un punto a tener en cuenta. Porque, o sea, con tu multímetro, para los que no han usado, aquí ilustraría 0 voltios, o sea, midiendo aquí más, menos. Y recién cuando tú conectes aquí, es más, aquí el más, el menos, aquí te le dan 12 voltios. Por ejemplo, la diferencia potencial entre estos dos puntos. Y seguro dirás, oye, pero no se supone que aquí, como es una distancia de este punto a este punto, debe haber también un gasto de energía. Claro, de energía, pero como te vuelvo a repetir, no es que te esté mintiendo, es que si hay un gasto de energía, claro, porque, o sea, si has visto, hay comentarios de gente que trabaja en el sector ya de la electricidad industrial de alta tensión y que ahí sí hay momentos en los que hay que considerar la resistencia de los cables. Por ejemplo, de las torres eléctricas, sí hay que considerar ahora sí la resistencia de los cables. Cuando nosotros trabajamos en protoboard, a nosotros no consideramos la resistencia de los cables, ¿no? La despreciamos. Pero realmente también ahí hay una caída, hay una diferencia potencial entre estos dos puntos. Pero como es mínimamente, no la consideramos. Pero ya en grandes industrias, ya cuando usamos bastante cable, un montón de cables, o cables para, como le digo, alta tensión en todo ese caso, ahí ya se debe usar, se debe considerar y ya no se puede despreciar la resistencia de los cables, ¿no? Aquí, si tú me mides, como te digo, te va a marcar 0 voltios, pero aquí ese 0 está, en realidad es un 0, 0, 0, 0, muy, muy pequeñito, muy pequeñito, no sé, un voltio, por ahí. Y supuestamente tú lees que dice, oye, pero aquí no hay un gasto de energía. Sí lo hay, amigo, sí lo hay. Solamente que es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Solamente quería recalcar eso. Que este espacio con este espacio igual se ilustra con... O sea, sí, sí lo hay. ¿Ok? Ya. Veamos acá. Ahora, dicen, si por cada 10 coulombs de carga están disponibles 50 joules de energía, ¿cuál es el voltaje? A ver, quiere decir, ¿qué tenemos? Tenemos una carga de 10 coulombs. De 10 coulombs. eh, Están disponibles 50 joules de energía. O sea, tú conectaste de frente. Tú conectaste, tenías dos regiones positivas y te diste cuenta, ¿no? Oye, supongamos, ¿no? Supongamos, yo tengo aquí un coulomb de carga positiva. Ya sabemos el artificio, ¿ya? El artificio, oye, estos son 10 coulombs, disculpe, 10 coulombs. Y aquí me aparece, ¿qué pasa si aquí yo tengo 10 coulombs de energía y de acá a acá gasto 50 joules? ¿Cuánto sería el voltaje entre esos dos puntos? Pues utilizas la ecuación. Si de este punto a este punto gastarías tú 50 joules por una carga de 10 coulombs para moverla de acá hasta acá, o sea, es el sistema, ya no tú, el sistema lo usaría ya, porque tú lo usarías, o sea, para mover de acá a acá, este ya es de acá a acá, el sistema, o sea, estas dos regiones para que le empujen hacia allá. ¿Cuál sería entonces la diferencia potencial? O sea, sería 5 voltios operando. ¿Qué quiere decir? Que por cada coulomb de carga que quieras mover de acá a acá, vas a gastar ¿cuánto? 5 joules.
5 joules de moverlo hasta acá. Es lo mismo, chicos, no quiero confundirlos con este ejemplo de acá, cuando tú metías la mano, tú eres el que movía, ¿no? O sea, ese es el primer momento, ¿no? Que tú, para entender esto, tú mueves con tu mano, tú mueves con tu mano esto de acá, pero ya, o sea, en el caso real tú no haces eso, ¿no? Tú simplemente dejas al sistema con su carga de Coulomb, por ejemplo, este artificio acá, positivo acá, que ellos lo muevan de acá hacia allá, ¿no? No quiero confundirlos, chicos. ¿Cuánta energía se utiliza para mover 50 coulombs de un punto a otro cuando el voltaje es entre los dos es 12 voltios? Veamos, miren. Si tenemos 12 voltios entre dos puntos, queremos mover una carga de ¿cuánto? 50 coulombs. ¿Cuánto es? Aquí dijimos que íbamos a estar con la W inclinada. Intentemos hacer la W inclinada. Ya, disculpen, aquí no. ¿Cuánto sería entonces la energía que se gastaría para mover todos esos 50 coulombs? Operemos, pues, chicos. Serían 600 joules. Para mover siguiendo la corriente convencional, para mover un paquete de 50 coulombs de carga positiva, del lado positivo al lado negativo. Eso es lo que aplicaría el sistema, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la corriente. ¿Ok? A ver, el voltaje proporciona energía a los electrones. Es verdad, chicos, ¿por qué? Porque ¿quiénes son la carga al final? Y al cabo, los electrones. ¿Y qué quiere decir el voltaje? Que a cada carga, a cada coulomb, a cada paquetito de carga, se le aplica tanto de energía. ¿Sí? Entonces, ahí bien tiene razón, ¿no? El voltaje proporciona energía a los electrones, lo que les permite moverse por el circuito. ¿Por qué? Porque vimos nosotros en este caso ya un ejemplo de cómo es que cuando ya se establece, o sea, se establece el contacto entre los dos polos de una batería pila, ya se establece cómo realmente se establece esta corriente, ese movimiento. Ese movimiento de electrones es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. ¿Ok? Este movimiento de electrones es la corriente, justamente, la cual produce trabajo en un circuito eléctrico. Veamos. Como se ha aprendido en todos los materiales conductores y semiconductores, están disponibles electrones libres. Por ejemplo, el cobre, ¿no? Como conductor. Hay electrones libres, ¿no? Estos electrones se mueven al azar en todas las direcciones, de un átomo a otro, dentro de la estructura de un material, tal como se indica en la figura 2.8. O sea, cuando está desconectado un alambre de cobre, los electrones están yéndose, no están quietos, sí están moviéndose. Pero se preguntarán, ¿por qué si realmente una varilla de cobre estando desconectada, si se están moviendo los electrones aún así, ¿por qué no hay corriente? O sea, podemos decir, oye, hay movimiento de electrones, entonces hay corriente en esa varilla. Lo que pasa es que la corriente también se define, o sea, el movimiento de los electrones en un sentido dado. En un sentido dado. Mientras que cuando está desconectado, se está moviendo, ¿sí? Pero en todo momento, en una sección transversal, la cantidad de electrones que se van hacia un lado es la misma cantidad de electrones que se va hacia el otro lado, haciendo que la cantidad, o sea, la corriente neta sea al final cero, o sea, se anule. Se anule. Por eso no podemos decir que hay corriente, pues, la corriente cero en ese caso. ¿Ok? Si en un material conductor o semiconductor se establece el voltaje, un extremo del material se vuelve positivo y el otro negativo, como se indica en la figura 2.9. Aquí miren, ya aquí se estableció que, a ver, miren, aquí es el negativo y el positivo. ¿Por qué? A estos se están refiriendo los electrones. Nosotros, ya saben, aquí nosotros podemos hablar del artificio de los iones positivos que se están moviendo supuestamente hacia allá, ¿no? Realmente están quietos, ¿no? Pero la cosa parece, ¿no? Que se está moviendo porque estos electrones son los que están viajando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? Que en este caso ya cuando se conecta, o sea, cuando se establece un voltaje entre los puntos, ya
ahí se establece una dirección de todos los electrones libres, todos hacia allá. Ahí sí hay o sea, hay un movimiento neto, ¿ok? La fuerza repulsiva producida por el voltaje negativo, ¿por qué? Porque aquí el polo negativo y su carga negativa los empujan al electroncito de acá hacia allá, hasta aquí nomás. Pero este al empujar a este empujó a este, y este empujó a este, y este empujó a esto. O sea, este al primer momento al empujar a este, hizo que este de acá terminara al final como una cadena metiéndose allá. Va. Espero que se haya entendido. ¿Ya? La fuerza de tracción producida por el voltaje positivo en el extremo derecho tira los electrones libres hacia la derecha. O sea, aquí están los iones positivos que hacen, los atraen, ¿no? Porque por negativo o positivo los traen hacia allá, que se metan hacia allá, ¿no? El resultado es un movimiento neto, es lo que quiero decirles, un movimiento neto. Aquí es suelto una barra libre, tiene movimiento, pero no es un movimiento neto. Como digo, en todo momento va para un lado y va para el otro, entonces se anula. O sea, en una sección transversal, si lo ves que en todo momento la misma cantidad que se va para allá es la misma que se va para allá, entonces todo es cero. Todo es cero, ¿no? Aquí recién sí hay un movimiento neto, ¿no? El resultado del movimiento del extremo negativo del material hasta el extremo positivo. Aquí estamos hablando con la corriente real, o sea, estamos hablando del movimiento de los electrones, ¿no? Como se indica en la figura 2.9. El movimiento de estos electrones libres del extremo negativo del material al extremo positivo es la corriente eléctrica, simbolizada por I, ¿ya? Pero que vamos a ver qué es. La corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de la carga. En otras palabras, en un material conductor, el número de electrones, o sea, el número de electrones o cantidad de carga, ya vimos que la carga lo podemos ver como paquetitos de electrones, dice, el número de electrones o carga que fluyen más allá de cierto punto en una unidad de tiempo, o sea, que pasan por una sección transversal en un cierto tiempo, o sea, es lo que se determina como corriente. O sea, si por este punto, por esta sección transversal, pasan, no sé, 5 coulombs, y ya saben que los coulombs representan una cantidad de electrones, entonces, por ejemplo, en un segundo, entonces esa va a ser la corriente. Por ejemplo, dice, 1 ampere es la cantidad de corriente que existe cuando cierto número de electrones, cuya carga total es de un coulomb, pasa por un área de sección transversal, justamente, o sea, cuando un coulomb pasa por esta sección transversal en un segundo. Listo. Y eso, justamente aquí se representa, es lo que es la corriente eléctrica, pues, ¿no? Ahora se preguntarán, chicos, oye, pero los electrones tienen carga negativa. Chicos, ya desde el inicio les dijimos que todo esto es como hablando de la magnitud, son simplemente de la magnitud. Y que nosotros podemos hablar, en este caso estamos viendo la corriente real, pero si hablamos de la corriente convencional y hablamos de que la carga es positiva de esto, simplemente podemos decir lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Si aquí tú me dices que hay un amperio, yo lo puedo entender como la corriente real o como la corriente convencional. Puedo entenderlo como el movimiento de un coulomb de iones positivos, ese artificio, en un segundo por una sección transversal, o del movimiento de un coulomb de electrones por una sección transversal en un segundo. Es lo mismo. ¿Ok? Vamos a verlo con esta parte. A ver, 10 coulombs de carga fluyen más allá de cierto punto en un alambre en 2 segundos. ¿Cuál es la corriente en amperes? Ok, si dice que por cierta sección transversal, o sea, por un punto, ¿no? Pasan 10 coulombs en 2 segundos, entonces divido 5 amperios. ¿Qué quiere decir? Que 5 coulombs de electrones o de carga, de iones positivos, pasan en un segundo por esa sección transversal, ¿no? Ya saben, los electrones van para del lado negativo al positivo y los iones positivos por el artificio se mueven del lado positivo al negativo y eso sería corriente convencional, ¿ya? Si 8 amperios de corriente circulan por el filamento de una lámpara, ¿cuántos coulombs de carga se mueven por el filamento en 1.5 segundos? Ya, entonces tenemos que operar, ¿no? 8 amperios por 1.5. O sea, aquí esto se mueve hacia allá, ¿no? 8 amperios, ¿no? Para ver cuánto es la carga que se ha movido. Ya, 12 coulombs. ¿12 coulombs de qué? Depende de ti. Elige corriente convencional o corriente real. Ya van a ser 12 coulombs simplemente de carga. De carga. Ya no lo vamos a explicar, ya no vamos a decir que sean de electrones, que sean de los iones positivos. No, ya eso vendría a ser ver lo mismo.
solamente que de dos caras, pero es lo mismo. ¿Ok? Ahora, cuando en un material existe corriente, los electrones libres se mueven en este y de vez en cuando chocan con átomos. ¿Ya? O sea, se refiere a los átomos de cobre, pues, ¿no? Estas colisiones, estas colisiones provocan que los electrones pierdan algo de su energía, con lo cual se restringe su movimiento. Entre más colisiones haya, más se restringe el flujo de electrones. Es decir, cuando chocan estos electrones contra los átomos pierden energía, la energía que se les había dado al inicio por la diferencia de potencial, esa cantidad de joules. O sea, van perdiendo energía, ¿no? ¿Ya? Entonces, entre más colisiones haya, más se restringe el flujo de electrones. Esta restricción varía y está determinada por el tipo de material. ¿Por qué? Porque la propiedad de un material es de restringir u oponerse al flujo de electrones, se llama resistencia. Es decir, ¿qué es la resistencia al final? Es la resistencia de los materiales al paso de la corriente. Por ejemplo, la resistencia es la oposición a la corriente, como dicen, ¿no? La resistencia se expresa en ohms. Este es el símbolo de la unidad. Y este es el símbolo de la unidad. Disculpe, es el nombre de la unidad y este es el símbolo de la unidad, ¿no? Esa es la magnitud, ¿no? Con la R nosotros vamos a representar al símbolo de la magnitud. Esa es la magnitud. Ok. A ver, existe un ohm, un ohmio de resistencia si hay un ampere de corriente en un material cuando se aplica un voltio. Es decir, cuando tú dices que la resistencia es igual a un ohmio, es cuando tú tienes en un circuito eléctrico, tienes una corriente de... Pero, un momento. Ya, un voltio acá y un ampere acá. O sea, esta relación. ¿Ya? Ahora tú, o sea, ¿cómo te vas a dar cuenta de esto? O sea, primero, el saber estas cantidades, o sea, esto ya lo viene determinado. Y cuando tú conectas esta diferencia potencial ya una varilla o a una lámpara, y hay esta corriente, ya digo, o sea, esta cantidad determina esto, pues. ¿Ok? Y con esas dos tú vas a determinar cuál es la resistencia, ¿no? De esa manera es lo que se refiere. O sea, hay un ohmio siempre y cuando hay un ohmio de resistencia siempre y cuando tú midas y tú veas que en tu circuito hay un ampere de corriente y hay un volt aplicado. Un voltio. El símbolo esquemático de resistencia se muestra en la figura 2.11, como es el de acá, ¿no? Listo. Conductancia. Es el recíproco de la resistencia, o sea, es la conductancia. O sea, simbolizada mediante G. ¿Ok? La conductancia, este ya viene a ser el símbolo de la magnitud. Es una medida de la facilidad con que establece la corriente. Es decir, si la resistencia nos indicaba con qué, o sea, cuánto era su oposición, la conductancia nos indica, o sea, lo contrario, cuán bien conduce la corriente. La unidad de la conductancia es el Siemens. O sea, ese es el nombre, pero ese es el símbolo de la unidad. Por ejemplo, la conductancia de un resistor es de 22 ohmios. ¿Ok? La conductancia de un resistor es de 22 ohmios. Disculpe. La conductancia de un resistor de 22 ohmios es reemplazarlo acá, ¿no? Bueno, aquí era kiloohmios, también se ha confundido. Y operándolo todo, ¿no? Nos sale esa cantidad, que la conductancia sería 45.5 microsiemens, ¿ya? Nos comenta, ¿no? La unidad obsoleta del MHO, aún escrito al revés, se utilizaba antes para representar la conductancia. Ya, o sea, quiere decir que este era, otro símbolo de unidad anterior, pero, o sea, era antes para lo que era la conductancia. Ahora se ha quedado con estos símbolos para la conductancia. Esto ya no, ya dice que ya no se usa ya. Ya. A ver, viendo antes de esto, para terminar la primera parte, bueno, tenemos que definir lo que es el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué es el voltaje? Mira, tenemos bastantes definiciones, pero
Ahora ya podemos agarrar una. Hablando de la corriente convencional, ahora sí, hablando de la corriente convencional. El voltaje es cuando tienes tus dos regiones ya positiva, negativa, tu polo positivo, negativa. ¿Y qué es el voltaje? Es cuando aquí aparece un coulomb de carga ahí, un coulomb de carga positiva, y existe, o sea, moverlo de acá hasta acá, o sea, cuesta un joule, un joule. Entonces, en ese caso, ese es el voltaje, o sea, es la cantidad de energía para mover una carga de un coulomb de carga positiva, de la región positiva a la negativa, hablando sobre, o sea, la corriente convencional. Eso sería un volt. Un joule, un coulomb. Ya saben, ustedes lo pueden interpretar como deseen, como deseen, ¿no? ¿Cuál es la unidad del voltaje? La unidad del voltaje ya son los voltios, ¿no? Son los voltios. Es el volt, ¿no? Es el volt, ¿no? Pero la unidad, el símbolo de unidad es la V, ¿no? Cuidado con la V, esa es la V no inclinada. La V para... ¿Cuál es el voltaje? Cuando hay 24 joules de energía para 10 coulombs. Entonces, esperen, 24 entre 10, 2.4 voltios entre esos dos puntos. ¿Okay? Define el término de corriente y enuncie su unidad. La corriente es la cantidad de carga, o de electrones, de carga, igual lo representan los electrones, que pasan, puede ser en este caso corriente, hablando de la corriente convencional, de iones positivos, ¿no? De carga positiva, ¿no? Que pasan por una sección transversal en un segundo. Su unidad es la corriente es el ohmio. No, disculpen, de la corriente son los amperes. Y su unidad es la A. ¿Cuántos electrones forman un coulomb de carga? Ya ese sí era 6.248 por 10 a la 16, creo. Ok, esto sí lo... memorizar eso. Es cuestión de memorizarlo, no lo sé. ¿Cuál es la corriente en amperes cuando fluyen 20 coulombs más allá de cierto punto en un alambre en 4 segundos? Simplemente dividir, ¿no? 20 entre 4 segundos. 5 amperes. Ahora, ¿carga de qué? Yo lo veo en corriente convencional, ¿ok? Yo ahorita sí, ¿por qué? Porque ya le dijimos que la corriente convencional es lo que más se usa y lo que sí se va a aplicar acá. Define el término de resistencia. Es una característica que mide cuánto se resiste tal material al paso de la corriente, ¿no? El nombre de la unidad de la resistencia de la unidad es el ohmio y se representa con el símbolo omega. Define un ohm. Un ohm es equivalente, o sea, hay un ohm cuando en un circuito hay un volt y un ampere de corriente. Y en ese caso, tú dividiendo 1 entre 1, te da que vas a tener un ohm, esta relación, un ohmio. Por ahora dejamos esta serie de videos acá, porque ya con esto se ha tratado por lo más importante, y ya acá vienen lo que son las fuentes de voltaje, de corriente, un poco de ver los tipos de resistores, ¿no? Esta parte. Y aquí ya no, un poco más aplicativo, más interesante ya se pone la cosa, ¿no? Pero ya con estas cantidades, con estas magnitudes ya bien definidas, ya se podemos trabajar ya mucho, ¿no? Les pido por favor seguir ustedes repasando las interpretaciones de voltaje, las interpretaciones de corriente convencional, corriente real, porque de esa manera, o sea, van a llegar a estar seguros ustedes de qué es lo que está pasando dentro de los cables. Gracias.